Aquí les doy a todos mis datos para la gente que, pues eso, pues que también me acaba de conocer, que sepa que se puede poner en contacto conmigo a través pues de mi página web, de Instagram, de correo electrónico, de YouTube también, de mi teléfono por WhatsApp, que yo estoy todo el día con el teléfono en la mano. Y ya por mi parte podemos arrancar con el contenido de la charla del día de hoy. Que como digo, a mí me gusta mucho compartir, me gusta mucho pues que sea algo interactivo. Sé que, bueno, que hay mucha gente conectada, que a veces como que es un poquito difícil a veces gestionar, pero voy a intentar que sea dentro de lo virtual lo más sí, participativo que se pueda, ¿vale? Entonces yo aquí les lanzo una serie de preguntas claves que van a ayudar a construir toda la charla y el ratito que estemos hoy juntos. Pues, ¿qué siento, pienso en estos momentos? ¿Se parece a lo que he sentido, pensado en otras épocas pasadas? ¿Qué estoy haciendo con todo eso que siento y pienso? Quien se atreva, me encantaría leerles en el chat y yo lo transmito de manera oral y además de forma anónima para que, como creo que entre ustedes no se leen, a mí me sale el nombre, pero yo no lo traslado y así ustedes pueden pues sentirse pues sí, en libertad. Y así creo que puede ser muchísimo más ameno construir esta charla entre todos y no solamente yo, digamos, como, pues contarle toda la teoría, aunque espero que hacerlo de la forma más cercana, más didáctica, más pedagógica, más fácil, hasta con un poquito de sentido del humor si cabe, para que les llegue y se vayan con, bueno, 2, 3 tips que sí que considero súper importantes pues en esta época que estamos todos viviendo, ¿no? Hablamos de tiempos de incertidumbre, bueno, como ahora saben, pues que hay una pandemia mundial, y quien no lo sepa, no sé en qué cueva, en qué cueva ha vivido. Y claro, ahora mismo estamos pues un poco con el efecto que yo llamo aniversario. La gente, ahora mismo tengo muchísima gente en la consulta que viene como peor anímicamente, con sensaciones más de apatía, con sensaciones relacionadas pues, con la tristeza, con la ansiedad, con el no saber qué le pasa, ¿no? En plan, no sé qué me pasa, no sé de dónde viene esta sensación tan desagradable, esta incomodidad. Con respecto a cuando salió de la cuarentena o cuando incluso estábamos viviendo la época de confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, no sé si saben también que la Organización Mundial de la Salud ya, digamos, pues hasta sacado un nombre, ya diagnosticado esta sensación que yo un poco estoy describiendo como fatiga pandémica. Y mucha gente pues se sentirá identificada por eso, porque falta de concentración, de atención, la sensación de desasosiego, como digo, de apatía. De hecho, hasta yo misma, ¿no? Me he sentido muy apática en los últimos tiempos y, y sí, en los últimos meses, ¿no? Como, pues con poco menos que tenía fuerza para ir a la consulta, pero a lo mejor no para embarcarme en otros proyectos que requerían más de voluntad propia, que dependían exclusivamente de mí. Entonces, cuando la gente viene con esas sensaciones, la entiendo perfectamente porque nadie está exenta a pesar de tener a lo mejor conocimientos o herramientas, ¿no? Entonces creo que también esta información es importante, sobre todo para normalizar. Muchísima gente necesita que le diga, que las profesionales de la psicología le digamos todo lo que sientes es normal, ¿no? Entonces yo pues desde aquí también transmitírselo. Ya van llegando respuestas, me dicen en general muy cansada, toda esta situación me empieza a agotar mentalmente, he sentido agobio a lo largo de mi vida, pero no como ahora. Y ahora mismo, aparte de ir a terapia, intento tener pequeños momentos para mí. Muy bien, perfecto. O sea que en realidad estás ya teniendo dos herramientas, ¿no? Muy, yo creo que muy de impacto y no de impacto porque te curen o te sanen de la noche al día, sino porque hay una transformación real. La compañera dice, ¿no? Que como que hasta ahora no lo ha sentido así y describe el cansancio o el agotamiento mental, pues que también estaría dentro de, digamos, de los indicadores de ese nombre, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud ha dado, que es la fatiga pandémica. Otra persona dice, a lo largo de estos meses he acumulado sentimientos de frustración y apatía que no he sabido gestionar. Perfecto. Y aquí yo te pregunto, ¿no? ¿Qué has hecho? O sea, cuando tú has sentido esa sensación de frustración y apatía, ¿qué has hecho? Cuando hablamos los psicólogos, las psicólogas de hacer, también hablamos de pensar, ¿vale? Es decir, como que a veces hacer parece que es todo el rato todo como visible,
pero el hacer a veces también es algo que son eventos internos, ¿no? Como pues, por ejemplo esa lucha constante contra lo que nos pasa, o el intentar no pensar algo en concreto, o el no mostrar todo aquello que sentimos. Entonces eso me gustaría saber y leerlo porque esto nos va a dar muchísimas claves, ¿no? en la charla de hoy. Dice, el volumen está al máximo, el altavoz está en la aplicación, me voy a ajustes, en volumen no aparece nada, dice una compañera. Vale, tienes el volumen al máximo, el altavoz está en la aplicación. Pues es que a mí me sale de manera automática. Vale, sí, puede ser que, vale, puedes pinchar en audio. A ver, enviar todo. Vale, espero que pueda pinchar en audio y que ahí la compañera pueda escuchar. Hay un... Vale. Vale, sí. En audio estarían las... ¿cómo se llama esto? Las aplicaciones. Vale. Muy bien. Dicen por aquí, me siento perdida, no sé qué es lo que quiero, cómo orientar mi vida, también estoy cansada de la situación actual, he estado indecisa en otras épocas de mi vida, pero ahora soy más consciente de ello, intentando relajarme y afrontar las situaciones según vienen, no pensar en lo que puede pasar. Vale, perfecto. Fíjense que yo creo que también esta situación como que de repente ha hecho que la conciencia de lo que nos ocurre, de lo que nos pasa, de lo que sentimos y de lo que pensamos, la ha aumentado, la ha multiplicado. Y eso a lo mejor, si de repente lo vemos como algo positivo y no como algo negativo, de repente esta época de incertidumbre se comienza a convertir más en una amiga y no una aliada y no una enemiga. No sé si ya estos tips ya les empiezan, digamos, a resonar. A mí me gusta mucho, como digo, en función de las respuestas de ustedes, ir armando, pero todo esto que yo voy a ir armando ya está escrito en el PowerPoint, pero es verdad que no es lo mismo utilizar las palabras de ustedes que las mías, porque parto de los intereses de ustedes y parto de los conocimientos previos que tienen ustedes y así les puede llegar más. ¿Vale? Yo creo que ese también es como un tip importante, ¿no? Se siento miedo a la soledad, me angustio y no paro de rumiar todo el rato. Perfecto. Fíjense, rumiar para las personas que no comprendan este concepto es ese pensamiento constante, repetitivo sobre algún tema en concreto, ¿no? Y siempre pensamos creemos que la rumiación es algo negativo, que es algo que solo nos pasa a nosotros, o es algo que no vamos a poder parar absolutamente, no, nunca en nuestra vida. Bueno, a veces estamos en lo cierto, hay personas que están en lo cierto, otras que a lo mejor tienen una información errónea al respecto. Y es verdad que rumiar es algo natural. Y sentir miedo, soledad, en este momento de incertidumbre es totalmente normal. Es decir, digamos que hay polos, ¿no? O hay, sí, ¿cómo decirlo?, grados. O sea, hay personas que lo pueden estar pasando mejor o peor, hay gente que tiene picos, hay gente que no tiene picos, pero yo creo que desde el 13 de marzo del año pasado, ¿no? Hasta ahora todo el mundo en algún momento ha sentido miedo o ha rumiado, ha pensado qué pasará, cómo me encontraré, estaré sola, es decir, es como una forma que tiene nuestro cerebro totalmente de defenderse, de buscar alternativas y soluciones. Esta información creo que también es muy valiosa que la tengan para las personas que no lo tienen, que es que nuestro cerebro funciona, tenemos el mismo cerebro prácticamente que el que tenían nuestros ancestros, es decir, los seres humanos, las personas, los animales humanos que luchaban contra el hambre, contra el frío, y claro, de repente nosotros, la mayoría, gracias a Dios, si nos podemos conectar aquí, pues entiendo que todos tenemos una comida sobre la mesa, y también pues tenemos acceso, pues, por ejemplo, a la formación o un techo donde vivir. Pero de repente nuestro cerebro cada vez que hay un problema lo interpreta como que es el fin del mundo. Entonces tiene una función muy concreta que es la supervivencia. Entonces es lo normal y lo lógico es que haya como esa búsqueda total, constante de alternativas y de resolución de los problemas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, vamos a ir armando. Sigo leyendo, ¿vale? O sea, a veces pienso que no pillo una depresión porque no tengo tiempo. Bueno, yo creo que también, ¿qué es la depresión? ¿Vale?
Fíjense que la psicología lo que ha hecho es dar nombre, ¿vale?, a muchísimas, digamos, problemáticas que tienen las personas, pero sobre todo tomando un cáliz a la hora de comunicarnos nosotros. Toda esta información ha llegado, ¿no?, a la sociedad, entonces ustedes saben, tienen conciencia de que existe el trastorno depresivo, el trastorno ansioso depresivo, el trastorno de ansiedad generalizada, pero en el momento en el que nosotros empezamos a llamar a una relación de sensaciones emocionales trastorno, ya digamos que le estamos haciendo un flaco favor a la respuesta natural que tiene nuestro cuerpo para sobrevivir. Entonces, a lo mejor también una de las claves es dejar que la tristeza aparezca. ¿Para qué? ¿Para qué funciona la tristeza? ¿Cuál es la utilidad de la tristeza? Ahora lo vemos también. Vamos a seguir leyendo por aquí a ver qué han compartido ustedes. Si a mí me ha pasado que me causa ansiedad el futuro, lo interpreto con incertidumbre y a veces me angustia. Lo, lo que hago es, a ver, lo que hago es vivir día a día y hacer lo que me hace bien. Ejercicio, organizar mis actividades, tratar de tener una rutina, porque durante el confinamiento los días parecían iguales. Exactamente. Una de las características de la rumiación es que pensamos, ¿no?, en el futuro y que llegará, o sea, que pasará, y lo que hablaba al principio, ¿no?, de el efecto aniversario. O sea, es como todo el mundo pensaba que en 15 días acababa el confinamiento y llevábamos un año, pues parece como una situación muy no, no de confinamiento, pero sí de dos pasos para adelante, dos pasos para atrás en relación a la fase. De repente nos tenemos que poner todos mascarilla a la hora de relacionarnos y de salir a la calle. Es como, sí, como cuando acabara, o sea, todo el mundo pensaba que ya en Navidad a lo mejor nos podríamos reunir con nuestras familias y de repente eso no ha pasado. Entonces, como que esa expectativa que teníamos del deseo, ¿no?, de volver a una situación natural para nosotros, que es socializar, que es abrazar, es tocar, porque lo necesitamos, porque somos animales sociales, de repente todo eso lo hemos perdido, ¿no? Luego está toda la parte también, pues en relación a nuestro trabajo, la parte económica, o sea, que todo se empieza también desde lo más básico a lo más complejo a complicar. Dice otro compañero, manipulación e incoherencia, miedo a aceptar esto como normalidad. Sí, es como una forma que han tenido de llamarla, pero como que a veces nos cuesta, ¿no? Respecto a la pregunta, siento agobiada con la situación y me cuesta pensar con paciencia, aun sabiendo que es una situación difícil a nivel general, no solo mío. Yo aquí les pregunto, ¿ustedes se están dando el permiso para enfadarse con esta situación o están todo el rato luchando con esa ira o con esa rabia que les genera esta nueva realidad? Porque a lo mejor también lo que estamos haciendo es justamente lo contrario de lo que deberíamos hacer. Les lanzo la cuestión. Y se ha intentado diversificar haciendo otras actividades distintas a las habituales, haciendo deporte, estando muy ocupado, pero no logro apartarme de estos sentimientos. Claro, porque apartarse de esos sentimientos y de esos pensamientos es imposible. Ahí hay otro tipo. Estamos intentando luchar con algo que es completamente normal y natural. Y ahí estaría el problema. El problema no es tanto lo que sentimos y lo que pensamos, sino justamente lo que hacemos con lo que sentimos y con lo que pensamos. ¿Qué tal van hasta aquí? Dice, vale, la compañera dice, entré de mi teléfono, ahora sí me alegro. Estupendo. Vamos a pasar de diapositiva. Fíjense, tenemos aquí ya cosas muy concretas que les quiero aportar que me gustaría que hoy se llevaran, ¿vale? Cuando nosotros sentimos una emoción, por ejemplo en esta época, ¿no?, que no sabemos si la semana que viene nos confinarán o no, si dentro de 2 semanas habrá una fase 2, una fase 3, una fase 4, también además que depende, por ejemplo, de los que vivimos en islas, donde está, o sea, qué fase estará en cada isla. Como digo, nos surge una serie de pensamientos, porque no controlamos la situación, y una serie de emociones, que ya sean relacionadas con la tristeza, con la ira, con el miedo, porque una necesidad muy básica que todas las personas tenemos, que es la de seguridad y la tranquilidad, no es tan satisfecha. Cada vez que sentimos algo, cada vez que el cuerpo reacciona de una manera, con una sensación de física, mental, es porque hay
una necesidad que comparten normalmente todos los seres humanos y que son muy básicas, que evidentemente no, como digo, no están satisfechas. La seguridad y la tranquilidad son necesidades que necesitamos todos los seres humanos, todos, igual que la de reconocimiento, igual que la de contacto físico, igual que la de apego. Entonces, el hecho de que nosotros, por ejemplo, sintamos rabia es legítimo. El hecho de que nosotros sintamos tristeza por la situación es legítimo. El hecho de que nosotros sintamos miedo por una situación de incertidumbre es legítimo. Entonces, por eso aquí digo que una de las primeras herramientas es comprenderse. Claro, mucha gente cuando siente tristeza, cuando siente rabia, son sensaciones tan fuertes y tan desagradables que no se sabe relacionar con ellas y entonces empieza a desesperarse. Cuando en realidad la emoción siempre tiene un ciclo que nace, se reproduce y luego muere. En el momento en el que nosotros no nos damos el permiso de sentir eso y empezamos a juzgarlo, ¿vale? Ya cortamos. Entonces, es como si de repente cortásemos el pis, bebemos agua, ¿no? Se llena la vejiga y lo lógico es que nosotros vayamos al baño. Es como si estuviésemos diciendo todo el rato, no, 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 ahora no, 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 ahora no, 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 ahora no. Es algo así, porque las emociones tienen una relación súper directa y súper, sí, se puede comparar con la respuesta fisiológica. Y digo pi por no decir caca, ¿vale? Porque queda más fino. Pero esa es un poco la idea que les quiero transmitir. Si las personas nos conociésemos un poquito más, y de ahí la importancia del autoconocimiento, y supiésemos detectar las necesidades que tenemos, entenderíamos muchísimo mejor la respuesta emocional que tenemos. Entonces a mí me gusta mucho como un ejercicio que es, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y como escribirlo sin juicio de valor, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y luego, ¿qué necesidad necesito, no? Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos problemas de celos, cuando a lo mejor nuestro jefe o nuestra jefa no nos reconoce un trabajo bien hecho. Y luego es, ¿qué es lo que estoy haciendo? Normalmente las personas suelen ser reactivas, suelen reaccionar, no suelen tener una respuesta que se llamaría asertiva. La asertividad es una palabra que siempre está muy asociada a los estilos de comunicación, pero la idea es que reconozcamos primero que nada nuestros derechos, nuestros sentimientos, para luego poderlos expresar a los demás de la forma menos hiriente. Pero claro, siempre hay una desconexión. Sentimos ira, gritamos, sentimos ira, nos aislamos, sentimos tristeza y lloramos. Cuando es, oye, la tristeza es que hay una necesidad que no está satisfecha. A veces no tiene nada que ver con un hecho en sí, al final, a lo mejor tiene que ver con muchos hechos en sí, porque a veces necesitamos tener como una causa y un efecto, ¿no? Si hay pandemia, ¿no? o una situación de pandemia, yo estoy triste o estoy enfadado o siento miedo. Pero hay veces que la gente me dice, pero es que yo ya estoy adaptada a esta nueva situación porque me siento así. Bueno, incluso a veces el cuerpo necesita como lo que se llama por el hecho de vivir, ¿no? Igual que por el hecho de beber agua, pues el hecho de vivir necesita regularse emocionalmente. Entonces, a veces necesita tener esos momentos de recogida o de explosión o de observación para poder luego tomar unas decisiones de forma que al final sean muchísimo más sanas y más amables para nosotros y para los demás, para las personas con las que nos relacionamos. Vale. Preguntas, dudas hasta aquí. Creo que esto es de la herramienta de verdad más potente que conozco, que es yo lo hablo mucho en las redes sociales, ¿no? Y utilizo el hashtag me doy permiso para. Date permiso para tener miedo, date permiso para sentir, para enfadarte con la situación. Jolín, hay muchísima gente que no abraza a su familia, que no, sí, que no, pues sus nietas, nietos, padres, madres, es decir, familias muy separadas con respecto a esto. Entonces, claro, es legítimo toda esa parte, ¿no? De relación, o sea, sí, de las emociones. Como digo, no es tan importante lo que sentimos, sino qué hacemos con lo que sentimos. ¿Cómo van hasta aquí? Pregúntenme dudas o plantéenme alguna reflexión que tengan en relación a esta primera parte. No sé si se ve la flechita que señalo, ¿no? Que digo, bajo toda emoción subyace una necesidad no satisfecha. En este caso lo haríamos de seguridad y tranquilidad, incluso salud, ¿no?
que se podría añadir perfectamente, y la herramienta sería compréndete. ¿Qué tal van hasta aquí? Cuéntenme. A ver si va caminando el chat. Bebo un poquito de agua. Si está todo bien, con ponerme va todo bien, Leila, te escuchamos, lo entendemos todo, pues también me sirve. Porque esto digamos que es la base de todo. O sea, podríamos tener una charla solamente hablando de esto, porque me encantaría plantar una semillita, es decir, que sea una charla útil, pero que luego ustedes lo practicasen en casa, porque si no de nada sirve, ¿no? O sea, por eso digo que hay veces que incluso hay que escribirlo, oye, esto es lo que está pasando, esta situación, o no, o me siento así, y por qué me siento así, porque hay una necesidad muy básica de seguridad, tranquilidad, salud, reconocimiento que no está satisfecha. Dice, pero ¿cómo gestionas la emoción cuando te permites estar enfadado con rabia? Fíjense, más adelante lo pongo. Mucha gente relaciona gestionar, y me da por tu pregunta, ¿no? Que va por ahí. Que intentamos hacer algo con la emoción. O sea, como que gestionar es controlar, pararla, dejar de sufrir o dejar de sentir el dolor que ella genera, o que tenemos que hacer algo. Y eso es la idea incorrecta que tiene la sociedad en general. Con las emociones prácticamente no hay que hacer nada, hay que acompañarla. Hay que dejar, como digo, que cuando nace, se reproduce y muere, seguir y continuar. Ahí es abrazarte mucho, es quedarte quieto en casa, y es como cerrar los ojos y observar y decir, chacho, ¿qué me está pasando? Me está latiendo el corazón, me están sudando las manos, quiero llamar a alguien, estoy viviendo a la mitad del mundo, porque la idea incorrecta que tenemos respecto a las emociones es que creemos que tenemos que salir a correr, que tenemos que ir que en ese momento pues de repente empezar a comer ensaladas. No, esos son rutinas de autocuidado que hay que mantener a lo largo digamos, de los días, de la semana. Pero cuando una emoción nos invade, pues prácticamente poco hay que hacer. Y en la medida en la que uno se conoce, digamos que las canaliza mejor, porque hay veces que somos reactivos, como decíamos, ¿no? O no sabemos expresarlas, o entonces en el momento en el que tú no haces nada, sino que simplemente te das ese permiso y la reconoces como algo natural y normal, ya la emoción empieza a doler menos, porque doler va a doler, porque también estamos en la sociedad de la psicología positiva, de que si tú puedes, si tú quieres puedes, todo eso es mentira. Vale, todo eso es mentira. No, además, nunca vamos a dejar de pensar y nunca vamos a dejar de sentir. Buenas tardes, muchas gracias por realizar esta charla, a ti por asistir. Siento inquietud porque pienso que la situación actual no mejoraría en los próximos meses. No he sentido, contesta la pregunta, ¿no? No he sentido este tipo de desconfianza en la mejora de la situación, pero sí es motivo de desánimo. Y 3, durante el confinamiento empecé a organizarme la semana. Vale, me interesa más lo actual. Dice, el programa Emocionate también me ayuda a desarrollar. Ah, vale, entonces estuviste en el programa mío con el Ayuntamiento de Las Palmas o el Cabildo de Gran Canaria. Me dio herramientas para dar nombres a mis emociones y cómo darles espacio. Perfecto, perfecto, exacto. Es decir, que ahí digamos que yo creo que las personas que fueron, por ejemplo, Proyecto Emocionate, que es dirigido a jóvenes, aprendieron justamente eso, a naturalizar y a darles espacio. Normalmente cuando tenemos esas emociones no nos comprendemos porque las miramos para otro lado. Bueno, me siento así, voy a ver una serie. Ay, me siento así, voy a conducir. Me siento así, voy a escuchar música. Eso no es la gestión. Vale. Dice, no, como la chica que me preguntaba antes que cómo la gestionaba, dice, porque hay momentos en los que cuando estoy con rabia solo consigo rumiar y sentirme peor. Claro, porque estás en el pico. Esa es la clave. Sigue rumiando, aumenta el pico y luego, vive esa intensidad para que luego baje. Todo lo que sube baja, dicen. Muy bien. Segunda idea clave y herramienta. Sí. La generación de pensamientos no se puede controlar, ¿no? En relación a lo que a ustedes les incomoda la rumiación. Y además, no son verdad. Vale. Esta idea es clave. Aquí les recomiendo un libro que se llama La trampa de la felicidad. Se los escribo en el chat.
que es una parte de una orientación de una corriente psicológica que se empezó a estudiar justo cuando yo entré en la carrera en 2004. Eso significa que yo nunca lo estudié como estudiante de la carrera, ¿no? Y para mí ha sido un descubrimiento porque está dentro de lo que te lo explica en el libro de la terapia de aceptación y compromiso. Y a diferencia de las terapias anteriores, de las corrientes anteriores que todo el rato querían luchar contra los pensamientos, esta lo que te dice es, con los pensamientos no se puede luchar. Igual que cuando bebes agua, tienes ganas de hacer pis y no puedes luchar contra eso, ¿vale? De hecho, si no hicieras pis estarías malito. Si vives, piensas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que en realidad el pensamiento en la mente es algo como así, ¿vale? Como si fuera una abeja. ¿Qué es lo que ocurre? Que está en forma de palabras. Entonces la palabra siempre tiene mucho poder y nosotros además le damos mucho poder. Entonces empezamos a creernos lo que pensamos, ¿no? Es que claro, ahora yo, ¿qué voy a hacer? Pues mejor voy a cerrar mi negocio porque cómo voy a sobrevivir y después si viene otra fase, lo mejor es que yo busque otra cosa, pero es que en realidad a mí me encanta tener mi propio negocio, pero bueno, si trabajo para otra persona los problemas no son míos y luego voy a alerte, y claro, si voy a alerte, o sea, todo eso, todo lo que hila, de hecho yo puedo decir una palabra y invitarlos a todos a ustedes a que me digan las palabras que les sugieren de esa palabra que yo he dicho y no acabaríamos. Si yo digo coche, ¿ustedes qué les viene? Pues les vendrá motor, guagua, rueda, llanta. Así funciona un poco la mente. ¿Qué es lo que pasa? Que es que la gente no sabe cómo defusionarse, ¿vale? De ese mensaje que nos envía la mente, que es súper natural, porque como dije antes, lo que intenta es buscar alternativas al problema, cuando en realidad a lo mejor no es que haya una solución muy concreta, ¿vale? A la incertidumbre, sino vivir con ella o vivir a pesar de ella. Y empieza, como digo, a creerse y a ir y a vivir todo el rato como en función de lo que le dice el pensamiento. Y eso es un error, porque es vivir en el pensamiento y no vivir en la realidad. El otro día, por ejemplo, en una terapia de grupo que tengo con mujeres, decía, bueno, es que yo todo el rato pienso que no saco suficientemente al perro, ¿no? Entonces digo yo, bueno, ¿y cuánto sacas al perro? Me dice, 3 veces. Se doy yo, una a mi madre, y bueno, ¿y cuánto tiempo? Es decir, objetivamente, ¿vale? Saca mucho a su perro. Pero en su mente se le vino el pensamiento, no sacas mucho a tu perro y de repente se lo cree. Entonces empieza a fusionarse con ese pensamiento. Y así con todo. Y así funciona con todo. ¿Saben cuando no entregamos un currículum, no? Porque pensamos que no nos va a coger, nos estamos basando en el pensamiento. ¿No? Hay que vivir también desde la objetividad. Bueno, si yo me postulo a un puesto de trabajo de astronauta y no soy astronauta, pues no me van a coger. Pero a lo mejor de repente si yo entrego un currículum, como por ejemplo administrativo, panadera, y soy administrativa y soy panadera, pues la idea de seguro que no me cogen es algo muy, bueno, sí, desde el miedo que te genera que el rechazo, que es natural, pero a veces hay que vivir a pesar de, o hay que hacer las cosas con ese miedo, con ese pensamiento que viene, que no es verdad, ¿vale? Los pensamientos pueden ser probables que ocurran, del tipo, ay, no voy a coger el coche porque a lo mejor tengo un accidente de coche. Vale, es probable que puedas tener un accidente de coche, pero es que si tú dejas todo el rato, haces caso a ese pensamiento, al final dejas de conducir, dejas de desarrollar unas habilidades, dejas de ser autónomo, ser independiente, entonces, bueno, que te vale la pena más, ¿no? Pues cuando tengas un accidente, si en el caso de que lo tengas, yo llevo más de 10 años conduciendo y he tenido 2 altercadillos, o sea, que ni siquiera han sido, por ejemplo, provocados por mí, ¿no? O sea, a lo mejor hay que, en la balanza, que vivo en el pensamiento, en la mente o vivo en la experiencia. Esa es súper importante y creo que cuando la gente lo adquiere, de repente ya se olvida de todo lo que le hace sufrir la rumiación y es un cambio de vida total. Y ese libro que les puse ahora por el chat, a mí me abrió hace años unas puertas enormes y entonces ya empecé a investigar más sobre esas corrientes de tercera generación que era con las que yo, como casi por intuición inconscientemente, simpatizaba, no con la de lucha contra el pensamiento, controlar lo que piensas, porque eso no es posible. Es como si yo quisiera evitar el PIB, ¿vale? Yo aquí digo, ¿no?
vacíalos, juega con ellos, no te los creas. Vacíalos, a mí me gusta mucho la gente que está muy en el pensamiento, recomendarles que se sienten y que escriban, por ejemplo, durante 10 minutos todo lo que les viene y que luego eso lo tiren, sin hacerle caso a eso, sino simplemente como vacío el cerebro. Y la verdad que la sensación física es muy agradable. Y luego cuando indico que juegue con ellos, es que si tú, por ejemplo, a un pensamiento súper catastrófico le das lo pones, por ejemplo, en un tono de cumpleaños feliz, lo ridiculizas, ¿no? Del tipo, yo creo que mi novio o mi novia me está poniendo los cuernos, ¿no? Yo creo, que no sé ni entonarlo, que mi novio, mi novio, de verdad, o sea, de repente lo intentas y te ríes y dices tú, pero es que si no tengo indicios de mi novio, mi novia me está poniendo los cuernos, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces hay que jugar con ellos, o incluso a mí me gusta mucho el ejercicio de como ponerle como un nombre de telenovela, ¿no? En plan, ya está Leila María, ¿no? Y la historia de que su pareja le pone los cuernos. Algo así, empiezas a jugar con ellos y empiezan a perder un poco de, como de, sí, de importancia o de sentido. Seguimos por aquí. Bueno, esto, claro, cuando al final nosotros vivimos en momentos de incertidumbre, estamos en contacto directo, bueno, espérate a ver que me hacen una pregunta, perdón. Pregunta, ¿cómo sabes cuando un pensamiento es cierto o no? Ejemplo, un poco básico, no soy suficientemente buena en mi trabajo. Es verdad si me comparo con gente mejor y es mentira si me comparo con gente peor. Pues exactamente. Es decir, el tema es que no es que asocies el suficientemente buena con tu valía personal, ¿vale? Con tu capacidad. Entonces, el que tú pienses que no eres capaz no significa que no seas capaz, ¿no? Donde un montón de gente hemos dicho, no, esto yo no lo puedo lograr, no lo sé hacer. No, seguramente lo sabrás, muchas veces lo sabes hacer, lo podrás hacer mejor o peor, evidentemente, si te comparas con alguien que tiene más experiencia o menos experiencia. Yo creo que entrar también como en ese juego es estar como en la bola del hámster, conectar como con tu sensación de valía en función de la comparativa. Y yo creo que las personas, y ahí tiene que ver mucho con el trabajo con los valores personales. Si te comparas, entonces a lo mejor los valores personales que tú tienes que vivir con respecto a cómo viven los demás, que aquí hay una máxima que es que la individualidad y el proceso individual de cada uno y el camino que elabora cada uno es personal y transferible. Cuando una persona empieza a conectar con sus propias emociones, a respetarlas, a ser amable, a no juzgarse, etcétera, llega un momento que no vive en esa comparativa. Por eso la importancia del autoconocimiento, de qué necesito yo. Por ejemplo, cuando yo veo a la gente trabajando, yo qué sé, 40, 50 horas a la semana, y decía, porque la gente tiene una capacidad que a lo mejor yo no tengo. Y el tema es que no estaba trabajando lo que me gustaba o en las condiciones que a mí me gustaban. Yo tengo una capacidad enorme de trabajo, pero con unas condiciones mías, no de nadie, ¿no? O sea, cuando yo soy mi propia jefa, cuando yo organizo mi propio tiempo, cuando hago lo que me gusta, cuando están relacionadas las tareas con aquello que va conmigo, con aquello que en mí he desarrollado porque de manera, ¿no? Por pasión. Si de repente me pones a hacer un ejercicio de inglés, seguramente te lo haga muy mal, pero si de repente me pones a explicar algo que me encanta explicar, que es cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, pues lo voy a disfrutar y lo voy a intentar hacer y voy a poner todo de mi parte para hacerlo lo mejor que pueda. ¿Respondí a tu pregunta? Espero que sí. Bueno, como decía, que al final nosotros, todas las personas lo que quieren es ser felices, ¿no? Y para mí la felicidad tiene mucho que ver con vivir una vida con sentido, y no vivir de nada, mi niña. Vivir una vida con sentido tiene que ver más con la acción, ¿vale? No tanto con vivir en la mente. Entonces, por eso digo que aquí doy como las claves no es clave A más B igual C, vale, pero sí es verdad que los últimos estudios lo que dicen es que las personas más felices viven el momento presente. Es decir, alguien por ahí decía, hago las actividades en el día, me organizo para no estar todo el rato en el futuro. Esa herramienta maravillosa. Porque al final lo que uno le da, esas emociones, por ejemplo, esa ansiedad que está como, ¿no? Hace unos años que está como muy de moda, y la ansiedad no es más que la tapadera de las emociones.
O sea, la ansiedad en sí misma no es una emoción. Cuando nosotros no nos atrevemos a decir a la gente, tengo miedo por la situación de COVID, nota ansiedad. Cuando nosotros decimos, oye, me siento triste por una pérdida de una vieja normalidad, y no lloramos por ello, nos da ansiedad, ¿vale? Es el dolor de riñones por no hacer pis, ¿vale? Eh, Eso, entonces, momento presente, que se logra con no fusionarnos con esos pensamientos que hablo y acompañar las emociones sin hacer nada, acompañarlas, vincular con los demás, que estamos también en una era, ¿no? De que cuando las cosas se ponen un poco complicadas, pues se rompen, y ser compasivo con uno mismo, ¿no? No estar todo el rato con ese juicio. Yo debería ser otra persona, yo no me debería, con lo fuerte que yo era, como dejé que, por ejemplo, que la pandemia me afectara así. Es que cada vez que nos colocamos, nos posicionamos en un soy fuerte o soy débil, perdemos la perspectiva de la autenticidad. No, no, mi amor, es que hay épocas y épocas y eres persona, y la mayoría de la gente además no tiene herramientas relacionadas con la educación emocional. Entonces, lo normal es que ahora mismo haya muchísima gente sufriendo, pero porque no saben, no porque sufriendo más de la cuenta, porque al final todo el mundo lo ha pasado en menor o mayor medida mal, ¿no? Eso, le faltan herramientas y conocimientos, y sobre todo saber que todo lo que sientes es normal. Dice, es que todo lo que pienso no puede ser normal, estoy un poco loco, ¿no? O lo que siento, esto me está bajonando mucho, o voy a caer en la depresión. Bueno, si caes en la depresión, pues con ayuda seguramente se sale, porque para mí el pedir ayuda es o sea, no el pedir, el ser ayudado o ayudada es la mejor herramienta del mundo. O sea, ¿qué haría yo sin mi asesora? ¿Qué haría yo sin mi compañera Bárbara, que me lleva toda la parte de administración? ¿Qué haría yo sin colaboraciones como, por ejemplo, con la Fundación Universitaria? O sea, no concibo la vida viviendo sola y aislada, ¿no? De manera autónoma, independiente, como si yo pudiera con todo. Entonces, aquí, ¿cuáles serían las herramientas? Bueno, pues para vivir el momento presente les recomiendo el mindfulness, o en español la atención plena, que pueden buscar, se los pongo por aquí, una herramienta básica que es el escáner corporal en YouTube, y buscan una voz que les guste. Algún día grabaré, que es uno de mis objetivos, grabar audios y colgarlos en las redes para hacer meditaciones guiadas, sino también el mindfulness pueden buscarlo. A mí me encanta cómo lo hace mi amiga Carmen Bess. Carmen Bess Psicología tiene canal de YouTube, y hace unas meditaciones y unos acompañamientos, ¿no? de visualización y demás súper agradables, que te mantienen muy conectado con el momento presente. No se trata de luchar con lo que sientes en ese momento. Cuando la gente siente una emoción y se pone a hacer mindfulness, eso no sirve de nada. El mindfulness tiene que ser un hábito. Luego el coraje, la valentía y el amor, que tiene que ver con la vinculación con los demás. El coraje es, yo le doy a la otra persona y le digo, mira, todo esto es lo que yo soy, lo que yo siento, estas son mis luces y mis sombras. Si la otra persona está preparada, con valentía lo acogerá, y ahí habrá amor. En el momento que una persona se va porque no sostiene, ¿no? Tus emociones, no va a haber una construcción del amor, y al final el amor, cuando dicen que lo mueve todo, es real. Y luego, como digo, ¿no? Pues ser amable con uno mismo versus vivir en el juicio. Debería haber hecho esto, yo no puedo hacer lo otro. Yo es que, ¿no? Como toda la idea de lo que queríamos ser y no somos. A lo mejor a veces hay que matar psicológicamente la idea de lo que queríamos ser y no somos, porque seguramente seamos mejores. Y para ir terminando, pues aquí tiene todo un poco el resumen de la información que he ido lanzando, ¿no? Que gestionar no es sinónimo de controlar, que lo sano es acompañar a la emoción. Es como cuando un niño está llorando y le decimos, pero muchacho, ¿por qué llora? No pasa nada. No, mi amor, ¿te dolió? Vale, ven, llora, te acompaño. Las emociones y los pensamientos son naturales, entonces permiten la supervivencia. En el momento en que dejemos de pensar, pues, pues no sé, a lo mejor sospechen, a lo mejor está un poco muerto o muerta. Y la idea es relacionarnos con los pensamientos y las emociones de la forma más amable posible. Es como el mindfulness te ayuda a activar el yo observador o yo observadora, que es verlo un poco con distancia. No soy lo que pienso, no soy lo que siento, soy más allá, voy más allá, ¿no? La incertidumbre en sí misma es una característica estresante, entonces ahora mismo luchar contra ella es reforzar, ¿vale? Las sensaciones que vienen acompañadas por la incertidumbre, y la ansiedad no es una emoción, una reacción natural cuando escondemos las emociones.
Y entonces ahora, bueno, me gustaría pues que eso, que tuviesen 10 minutitos para preguntas, dudas acerca de lo que he transmitido, ¿no? Aquí en estas 2 diapos tenemos las ideas claves de la charla de hoy con, con sus herramientas y aquí una serie de conclusiones. Entonces, bueno, no sé dónde quieren que lo coloque, lo dejo como pues así en el final y leo y contesto, ¿vale? Si el efecto de las crisis sobre las oportunidades laborales es manifiesto y genera que te postules como candidato con mucha reticencia, en ocasiones entras en conflicto emocional entre tu presunto nivel de autoconocimiento y la realidad con la que te enfrentas. Ahí lo que yo les digo es, adelante. ¿Por qué nunca se sabe dónde están las oportunidades? Ustedes, para adelante. Pregunta otra cómplice. ¿Hay diferencia entre meditar y el mindfulness? Mira, a veces el meditar se puede confundir un poco con, a ver, todo esto es como muy de nombre, ¿no? Muy quisquilloso ya, pero con el dejar la mente en blanco, está a lo mejor asociado a, no sé, religiones, o la idea es que te observes. ¿Qué es lo que pasa a tu cuerpo cuando tú paras, estás en silencio y cierras los ojos? ¿No? ¿Cuánto de incómodo, incómoda te sientes mientras estás ahí? Pues la idea es que poquito a poco vayas observándote y vayas aprendiendo a relacionarte con tu propia incomodidad. Ese sería el mindfulness, sería la atención plena, activar el yo observador. ¿Sí? ¿Alguna herramienta de autoconocimiento? Bueno, si me dejas venderme un poco, tengo un curso online maravilloso y estupendo en la página web. Y también está el mismo libro, el mismo curso, el formato libro, en la librería Sinopsis. Tanto una opción como otra están a 20 euros y ahí lo que yo planteo son un montón de preguntas y un montón de herramientas que te ayudan a construir una vida con sentido. Es como, y además se llama así, curso experiencial de autoconocimiento y gestión emocional. Entonces, te hace preguntas de todas las áreas de tu vida, porque lo que intenta ese curso, ese libro, es que conectes con tus valores de vida y que conectes con el poder de la acción, que no estés todo el rato viviendo en la experiencia, perdón, en el pensamiento, sino en los comportamientos que tú haces para construir la vida que tú quieres, ¿vale? Por aquí, curso emocional, exacto. Y luego herramienta basiquísima de autoconocimiento es la terapia, por supuesto. Pero bueno, que hay gente que a lo mejor no le apetece o no está en su momento, pero sí le apetece hacer como, ¿no? Con, sí, un poco de cameos, por así decirlo. Un poco de, sí, de investigar. Bueno, pues yo le recomiendo eso porque además es como un poco todo lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi experiencia, lo he trasladado ahí. Además lo he intentado organizar de forma como en 4 o 5 partes de manera muy didáctica, que la gente pues lo va haciendo poquito a poquito. Y te digo, está la versión online en mi web y está la versión libro en la librería Sinopsis. Y la herramienta, a ver, vale. ¿Se puede nombrar el nombre del libro por aquí? Sí, lo puse por ahí. La trampa de la felicidad. Te referías a ese, ¿no? Dice, herramientas para la aceptación. También les recomiendo el libro, el curso online de autoconocimiento y gestión emocional que yo elaboré el año pasado y la aceptación, la terapia. O sea, cuando hay una lucha contra algo, lo mejor es la terapia, alguien que te acompañe a enseñarte a no resistirte. Dice, ¿es parecido a los webinars que vas a hacer en abril o pueden ser complementarios? No, no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver. Los webinars que voy a hacer en abril tienen que ver más con la autoestima, con el amar, con el saber querer, el saber elegir. También voy a hablar de todo esto, de los pensamientos, de las emociones, porque tiene que ver con las necesidades, cómo construir al final sí, como una autoestima sana. O sea, no tiene nada que ver, porque además los webinars en abril son más en formato charla, que hablo mucho yo, luego habrá ronda de preguntas y el curso es autogestionado, la gente lo compra y no tiene interacción conmigo, lo hace con su libretita y leyendo y su libretita. Dice, ¿podría darnos una herramienta para gestionar la irritabilidad de las personas cuando tú ya aceptaste tus emociones con irritabilidad, hablas con amabilidad para no volver a entrar en la misma rueda? ¿Podría darnos una herramienta para gestionar la irritabilidad de las personas? O sea, la irritabilidad del otro. No, mi amor, o sea, cuando aceptamos hablamos del yo, total. O sea, nunca nuestros objetivos, es que no sé si te entendí bien, puede ser para que el otro esté mejor, el otro que se las arregle. Eso es primero de terapia. Que empezamos a asumir la responsabilidad nuestra y del mundo no. El otro día di un taller
de fatiga pandémica a un grupito de chicas que me contrató, digamos, en plan de manera individual. Se juntaron unas cuantas y me dijeron, Leila, queremos una hora contigo para nuestro grupo de amigas, ¿cuánto nos cobras? ¿No? Y entonces queremos gestionar la fatiga pandémica. Y precisamente pues una hablaba todo el rato, plan, yo estoy bien, a mí lo que me preocupa son los demás. Digo, bueno, eso es la mayor desconexión, síntoma de desconexión que se pueda tener. O sea, me vas a decir tú que nada de esto te afecta, o sea, nada, no sé, que tú no puedes abrazar a tus hijos, no sé, o sea, hay algo ahí que no está, los cables no están hilando bien. Dicen por aquí, Leila, muchas gracias, me has recordado muchas cosas y ayudado a comprobar que no lo hago del todo mal. Hasta la próxima, espero que sea pronto. Muchas gracias, me alegro. O sea, para no volver a caer en la irritabilidad, quería decir, hay heridas emocionales que siempre van a estar. Entonces, a lo mejor estamos queriendo algo que no es posible. A lo mejor esas personas no son las adecuadas para estar cerca de nosotros, o a lo mejor quien nos da irritabilidad es nuestra madre, y nuestra madre no la podemos echar de nuestra vida. Bueno, sí, pero vamos, que hay cosas que decir, que, que, a veces hay que saber elegir la guerra, ¿vale? En donde embarcarse. No sé si respondo a tu pregunta, pero así en general es lo que me viene a decirte. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta más? Hablen ahora, callen para siempre. Yo encantada de responder, que todavía quedan unos minutitos. Sí, gracias por la charla, me ha gustado mucho. Muchas gracias a ustedes.